Shalom, shalom. Shalom, ubrachot. Shalom ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua. Estamos acá para compartir una vez más las palabras de nuestro Mashiach Yeshua, Adoneinu, Moreinu, Berrabeinu, Melech HaMashiach. A pesar de todas las circunstancias, de estos afanes de la vida, que muchas veces están allí. Parece que todos los días salieran cosas que como que se interponen a que uno se pudiera dedicar totalmente a, a estudiar la Torah y las palabras del Mashiach, el día a día, ¿no? Por eso el mismo Mashiach nos decía que no dejáramos que los afanes de este mundo, situaciones aquí, situaciones allá, que todos tenemos que vivir. Yo creo que esa es una de las cosas que más agota al ser humano hoy en día. Las responsabilidades, que los impuestos, que los servicios, que el arriendo, que el sustento, que las situaciones de aquí, que las situaciones de allá. Y de verdad que nosotros tenemos que pedirle al Eterno que nos dé mucha sabiduría para poder sobrellevar todas estas cosas, para poder mantener en shalom nuestras almas, para poder percibir y captar las enseñanzas que el Eterno día a día quiere darnos. Porque si no, los afanes y el estrés de este mundo pueden de verdad que acabar con nosotros. Plus, añadiéndole el saber que tenemos una cuenta regresiva. Y bueno, eso es en lo que este siervo está siendo moldeado. Cada uno de ustedes yo sé que está siendo moldeado en un área. Cada uno de ustedes, así como yo, sé que tenemos una corrección que cumplir en esta tierra. Y es esa área en la cual te martilla y te martilla y te martilla el Eterno, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces de pronto esa impaciencia que algunos tenemos, ese querer que Él nos conteste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Ya se nos viene el tiempo encima, no tengo nada listo, ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero lo bueno es que Él en su misericordia a cada uno de nosotros nos va moldeando, nos va poliendo. Por eso tenemos que persistir y seguir adelante. Así muchas veces nosotros mismos nos desanimemos y creamos que no estamos dando la talla. Porque algo impresionante cuando nos ponemos diariamente a estudiar las palabras de Yeshua es que ellas nos empiezan a dar una imagen, a dar un reflejo de quién realmente somos nosotros. Y realmente cuando nosotros nos vemos bajo el espejo de la Torah y de las palabras de Yeshua, es que realmente como que se nos cae esa careta. Porque muchas veces nosotros deseamos ser una clase de persona, una clase de Yehudí, pero lastimosamente la Torah y las palabras de Yeshua nos muestran que no, muchas veces no somos esa clase de Yehudí, esa clase de persona que queremos ser. Pero eso no nos debe desanimar, eso nos debe motivar a seguir buscando su rostro y a seguir estudiando sus enseñanzas para que precisamente ellas se vuelvan ese cerco, se vuelvan esos parámetros bajo los cuales nosotros debemos guiarnos. Son como las barandas de una carretera, de una escalera o los
cercos de seguridad de una carretera que están allí precisamente para que no nos desviemos de ella. Estuvimos hablando del tema de, hablábamos sobre Yeshua y el divorcio. Yo creo que quedan, queda mucho tema por tocar, muchísimo tema por tocar, muchísimo tema por tocar. Eh, y muy poco tiempo para tocar ese tema. Eh, Hicieron un comentario que espero en el Eterno poder contestarlo más profundamente, porque yo sé que quedan muchas preguntas, muchas incertidumbres aún. Eso me hizo ir a hacer un estudio más profundo y me encontré ciertos puntos que nunca había visto y que son más complejos de lo que nosotros pensamos. Pero de verdad, agradezco a la persona que me hizo ese comentario. Esta persona hablaba de que de verdad hoy en día se defiende más el derecho a poderse divorciar que, que el principal objetivo del matrimonio, que es que lo que une Elohim no lo desuna el hombre. A tal punto de que esta persona pues usaba un término que nos gustaría, ¿no? Y a mí me gustaría que ese término fuera de Torah 100%. O sea, es un ideal, donde dice eh, la insolubilidad, o sea, que el matrimonio es indisoluble. Qué bueno que la Torah y el Mashiach nos dijeran eso, ¿no? Pero lastimosamente a lo que podemos ir después de hacer muchos estudios, y que espero en el Eterno que los podamos hacer, es que lastimosamente, así el Eterno quisiera que el matrimonio fuera indisoluble, pues realmente tuvo que dar a través de Moshe el mandamiento, la misma triste de la salida del divorcio, precisamente porque algunas veces no se puede llegar a cumplir el deseo y el propósito 100% del Eterno. Porque para que se pudiera llegar a ser indisoluble, como dice, ¿no? Lo que ha unido Elohim no lo desuna el hombre. La idea es que nosotros, antes de casarnos, pudiéramos tener esa madurez y pudiéramos tener ese discernimiento y pudiéramos tener esa relación tan profunda con el Eterno, que nos dejáramos guiar por Él para que fuera Él el que uniera a las parejas. Pero lastimosamente nosotros no podemos irnos a ninguno de los dos extremos, porque precisamente la Torá tiene un equilibrio y es tan equilibrada que precisamente da ese mandamiento porque el Eterno sabe que no el 100% de las veces eh, las personas se unen bajo su voluntad. Y mal haríamos nosotros en querer dibujar un cuento de hadas y decir todos los matrimonios son la voluntad del Eterno. Porque la realidad y la experiencia para muchos, pues lastimosamente demostraría que no es así. Porque qué más hermoso que todas las personas que se casaran bajo la voluntad del Eterno. Se casarán guiados y escogieran su pareja bajo la voluntad del Eterno. Pero realmente el 99.999% de las personas se lanzan a un 50% de que sea la voluntad del Eterno y un 50% de que no, aún en las mejores familias, aún en las familias más ultra ortodoxas, aún en las familias más santas, más consagradas, no pueden llegar a decir fue 100% la voluntad del Eterno, fue 100% no la voluntad del Eterno. Por eso es que lastimosamente aparece ese mandamiento, y como Yeshua mismo lo dice, él no vino para abrogar ninguno de los mandamientos de su Padre, pero sí no tenemos que perder el norte, no tenemos que perder eh, el deseo primario del Eterno de que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera
a su esposa por la voluntad del Eterno y fueran una sola carne, y que lo que el Eterno una no lo separe el hombre. Por eso el mejor consejo, y de verdad, lastimosamente, cuando tú has tenido que pasar, porque en algún momento yo fui de los grandes defensores, del matrimonio y de tratar de nunca, nunca tener que mirar la opción de un divorcio. Y sigo siendo, por más de que ahora bajo tristeza y bajo dolor, porque un divorciado siempre, 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 siempre va a llevar una cicatriz. Un divorciado siempre va a llevar un dolor muy profundo, va a sufrir un dolor muy profundo, lo va a vivir, o sea, en pasado, presente y futuro. Siempre, siempre se va a llevar una cicatriz que siempre va a doler, siempre va a doler. O sea, es como el que recibe una herida de guerra y bueno, se salvó, pero igual pierde un miembro, queda con una gran cicatriz y esa cicatriz siempre va a doler. Pero por más de que haya tenido que ver ahora el toro, no desde la barrera, sino ya adentro, o sea, vivir esa experiencia, esto me ha enriquecido mucho para entender a aquellos a los cuales muchas veces yo juzgaba, a los cuales muchas veces yo también encerraba y les decía, no te podés divorciar porque no, porque no, porque no, porque eres un creyente de Yeshua, y a entender esa misma del divorcio, y aún más ahora, seguir siendo un defensor del matrimonio. Pero yo creo que el ser un defensor del matrimonio no quiere decir que tapemos el sol con un dedo, o que lleguemos al punto de que por querer defenderlo, eh, queramos tapar o borrar un mandamiento que existe, que es el divorcio, que no es para todos los casos. El divorcio debe ser igual que el matrimonio. Y precisamente esto, lo de mi divorcio, me llegó a entender muchísimas enseñanzas de nuestros sabios. Porque precisamente los sabios, cuando sientan una pareja que se van a casar, el primer punto que tocan es el divorcio. Porque precisamente si un barco, cuando lo van a construir, el primer punto que tocaran fuera el cómo van a manejar los sistemas de seguridad en caso de que lleguen a naufragar, naufragarían menos barcos. Así como cuando construyen un rascacielos, bueno, en caso de un terremoto o de un incendio, ¿cómo vamos a manejar para que no suceda eso? Y tratar de trabajar esas catástrofes antes de que llegaran a suceder. Entonces yo creo que la mejor forma de salvar los matrimonios no es negando la existencia de un mandamiento del divorcio, sino es precisamente o diciendo que el matrimonio es indisoluble y es eterno, como de pronto aún la línea de los mormones dicen que es eterno, o sea, sigues casado aún después de que mueres. No, 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 no podemos llevarlo a eso, o sea, existe el mandamiento del divorcio, que no es la voluntad del Eterno. El Eterno desearía que nadie, nadie en el mundo se divorciara. Pero yo creo que la mejor forma de evitar los divorcios precisamente es antes del matrimonio. Y es el punto que deberíamos tocar. Porque para que se cumplan las palabras de Yeshua cuando él dice, lo que ha unido Elohim no lo separa el hombre, lo primero que deberían hacer los jóvenes y lo primero que nosotros deberíamos enseñarles a nuestros jóvenes y enseñarle a nuestros hijos es a buscar la voluntad del Eterno. Porque precisamente, miren, en este momento lo de mi divorcio me ha enseñado muchas cosas, pero lastimosamente me ha permitido ver casos muy de cerca y haber aconsejado a personas que han cometido errores que a uno mismo le duele que los cometa. Muchas veces las personas creen que porque un joven conoció una jovencita y el joven
cree en la Torá, cree en Yeshua, se circuncidó, se dejó las peyot, está poniéndose talit, se dejó crecer la barba, ese es. Y no, no. Porque aún dentro del mismo pueblo de Israel, aún puede ser un judío, aún puede ser creyente en Yeshua. No quiere decir que no haya un yugo desigual. Si no es la persona que el Eterno tiene para ti, va a haber yugo desigual. Y se comete mucho. Simplemente, no, es que él es predicador, es que él enseña Torah, es que él es judío. Y de verdad, he tenido unos casos durísimos, durísimos, que yo digo, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito seas, ¿qué le aconsejo a esta persona? O sea, casos muy, muy, muy duros precisamente por lanzarse a un matrimonio a ciegas. Simplemente porque veo una niña que dice Shalom, que dice amar la Torah y que dice creer en Yeshua, entonces ya, ella es candidata y Elohim lo confirmó. ¿Y cómo lo confirmó? Es que guarda Shabbat. ¿Y cómo más lo confirmó? Es que me dijo que cree en Yeshua. Y bueno, ¿y cuánto tiempo llevas que la conoces? La conozco hace 4 días. Y bueno, ¿y el Eterno te ha mostrado alguna cosa más? Sí, y ama a Israel, esa es la confirmación. Ya, los confirmó. Y vamos casando como... No, no. Porque precisamente, si no es el Eterno el que une a un hombre o una mujer, no va a ser el Eterno el que no va a permitir que ese matrimonio sea desunido por los hombres. Y lastimosamente, si nosotros ponemos a la inversa esas palabras de Yeshua, lo que Elohim no ha unido, tarde que temprano, amados, tarde que temprano, un creyente en Yeshua, así haya sido nacido aquí en Jerusalén, así Yeshua, Abraham, Isaac, Jacob y Elías y Moshe se le haya presentado a esa persona, haya muerto y haya resucitado y haya tenido las experiencias y sea un sadik y levante muertos y haga milagros en el nombre de Yeshua y se case con una mujer igualmente así de sadiká. Si no es el Eterno el que los une, en algún momento los hombres los desunirán. ¿Y saben cuáles son los hombres que los van a desunir primeramente? Ellos mismos, porque ellos son hombres. Entonces, eso no es de que yo me caso y el Eterno tiene que hacer que mi matrimonio sea indisoluble. No. Si tú te casas en desobediencia, si tú te casas sin haber pasado los pasos que tenías que pasar, entonces, por ejemplo, algo que no se puede saltar las personas es la amistad. En la amistad está gran parte del fundamento de un buen matrimonio. Porque en la amistad tú conoces a la persona y saber que según la Torah no existe noviazgo. No existe, amados. No existe porque en el noviazgo todo es mentira. Todo es mentira. De pronto, yo normalmente cuando estoy hablando, tengo que conecto el Wi-Fi con el Eterno para que Él me permita las palabras que fluyan y de pronto no miro mucho los comentarios. Pero ahorita miré algo y me decían, amado, ¿qué pasa con Cristo? Cristo es la forma griega de decir Mashiach. Entonces nosotros estamos entendiendo que Mashiach es hebreo. Entonces la idea es mejor que le digan por su nombre. A mí me pueden decir, my brother John, ¿cómo estás? How are you, my brother John? Pero yo le contesto, I'm fine, and you. Pero prefiero que me digan por mi nombre. Y me lo digan en mi nombre hebreo, como hebreo que soy y como en Israel que vivo. Aunque no me llega a molestar, pues es preferible que me lo digan en hebreo. O sea, Johanan, ¿cómo estás? Shalom. Entonces, así mismo. Nosotros sabemos que el griego no es el idioma para las cosas de Torah. Entonces, por eso que con Cristo simplemente es la forma griega de decir Mashiach. Nosotros sabemos que el Mashiach es hebreo, entonces por eso lo mejor es entenderlo en hebreo y entenderlo bajo la cultura de Israel.
porque es como querer entender un ejemplo así que se me viene a la cabeza, como querer entender el fútbol americano bajo las costumbres chinas. Pues realmente no entenderías nada. Si el fútbol americano es difícil de entender, yo nunca he entendido cómo funciona. Y tratar de hacérselo entender bajo las culturas, bajo la cultura china, entonces terminarían jugando, no con una pelota de fútbol americano, sino terminarían jugando con, no sé, con un balón de cuero, cambiarían las normas, se terminaría siendo una cosa que no sería fútbol americano. Entonces es por decir algo como lo mismo. Le voy a dar otro pequeño ejemplito y entro en el tema. Es como querer explicar cómo hacer una buena hamburguesa, pero a la forma japonesa. Entonces, en vez de pan, ponle 2 tortillas de harina de pulpo. En vez de una hamburguesa de carne de vaca, entonces le pones verduras con aletas de tiburón molidas. Y en vez de lechuga y tomate, entonces le pones bracitos de pulpo. Y en vez de ser asado eso, entonces eso lo cocinas con sal. Y ya no le dices hamburguesa, sino le dices otra cosa. Entonces realmente ya no es una hamburguesa. Entonces por eso el Mesías Yeshua es hebreo, nació en Israel, habló hebreo, por más de que hablara también arameo y griego, así como los judíos de la mayoría del mundo, así nazcan aquí en Israel, hablan inglés y también pueden hablar otro idioma, el idioma de sus padres, por ejemplo, en mi caso, español. Al ser hebreo, hablan hebreo, recibió un nombre hebreo, y cuando tú tratas de entender la Torá bajo una cultura diferente a la cultura de Israel, pues realmente vas a aprender algo que no es realmente la Torá, porque le van a cambiar todo. Entonces, ver la verdad bajo los lentes helenísticos, bajo los lentes griegos. Por eso es mejor aún decirle sus nombres correctos. Por eso no hablamos de Cristo, sino hablamos de Mashiach. No hablamos de Jesús, su seudónimo común para el español, sino hablamos de Yeshua, su nombre verdadero, su nombre hebreo. Pero retomo el punto. Entonces, amados, nosotros debemos siempre defender el propósito original. Un caso muy parecido, el vegetarianismo. En el principio nosotros no fuimos creados, no fuimos... ustedes me están empezando a desviar un poco el tema de la enseñanza, pero no importa porque sé que esto lo vuelve un poco más interactivo. Me jalan los letreritos que salen, me jalan los ojos. Alguien me dice, me siento en desventaja por estar incircunciso. Te tengo la solución, amado, circuncídate, no hay problema. Esa misma desventaja la sintió el mismo Mashiach Yeshua. ¿Sabes cuántos días sintió esa desventaja? 8 días. No te preocupes, tú también te puedes circuncidar. Y no hay ningún problema, si ya eres grande. Mira, Abraham, 90 años sintió esa desventaja. Así que todavía estás a tiempo. Nunca es tarde para cumplir una misma. Así que ánimo. Si el Eterno te permitió comprar un celular, no sé cuánto te costó tu celular, yo sé que te puede dar la oportunidad de ahorrar para que te hagas una circuncisión. Lo importante es que te la hagas como la Torah exige. Hay un video para una circuncisión para niño y una circuncisión para adulto que tengo en el canal, búscala. Ahí le estuve compartiendo la técnica a un médico en Bolivia, un médico que fue humilde de dejarse enseñar, y él aprendió la técnica. Ahí la explico bien para que cualquier cosa se lo mandes al médico que te vaya a hacer la circuncisión. Entonces, seguimos en el tema. Amados, en el principio el Eterno nos creó para solamente consumir verduras, alimentos, granos. ¿Por qué fue que nosotros empezamos a comer carne? Por el pecado, amados. Por el pecado. Realmente la carne se empieza a comer después de Noaj. Cuando se empiezan a hacer los sacrificios, porque se hacían los sacrificios, ¿y qué se hacía con esa carne? Se comía. Pero en el principio no fue así. Adán y Eva, Adán y Java eran vegetarianos.
Por eso no hay ningún problema en la gente que ama ser vegetariano esto bueno, acá me están poniendo música de fondo. Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando. Entonces, nos damos cuenta que en un principio Adán y Java no fueron hechos para comer carne. Asimismo, en un principio, el hombre no fue hecho para tener varias mujeres. Pero sin embargo, aún si nos adentramos más en ese tema, que ahí sí sería un tema más complicado de tocar, de por qué el Eterno permitió que la Torá fuera dada en un tiempo donde se permitía la poligamia, en el tiempo en el que se permitía y había misbod para el hombre que tuviera una mujer amada y la otra aborrecida, como así se podían tener dos esposas, y vemos el caso de reyes de Israel que tenían varias esposas. Entonces, el hecho de que la Torá hubiera sido dada en un tiempo donde se permitía la esclavitud y donde se permitía la poligamia, no quiere decir que sea el ideal o el propósito inicial del Eterno. El propósito inicial del Eterno es que un hombre se una a una sola mujer y que se vuelvan uno solo, bajo su voluntad, o sea, guiados bajo su voluntad, para que de esa forma ellos nunca, nunca, nunca tengan que divorciarse. Pero lastimosamente el Eterno nos conoce y sabe que algunas veces, pues el hombre y la mujer no se van a unir conforme a su voluntad. Y por eso quedó el mandamiento del divorcio. Pero ese mandamiento de divorcio es como el botón rojo que expulsa a los pilotos de un avión de combate. No está hecho ni diseñado ni se creó para que se suban dos, hagan un vuelo de prueba y a la primera ventisca espichen ese botón, salgan disparados y destruyan un aparato que cuesta millones y millones de dólares. No, no. Y por eso, si un par de pilotos están volando, están haciendo una prueba o algo y llegan de chistosos a espichar ese botón y destruyen un aparato de esos, yo ni me quiero imaginar, ni me quiero imaginar el castigo que la Fuerza Aérea de ese país, yo creo que los ponen a trabajar el resto de la vida sin sueldo, para que paguen por ese avión. Diferente a que en una guerra no haya otra forma y la única oportunidad para salvar la vida de estos dos sea espichando ese botón. Pero el Eterno no desea. Por eso, lastimosamente, dejó esas dos causales. Y la primera, yo creo que es la que se aplica al 99.999% de los casos. Y es triste. Y siempre, miren, nunca, nunca habrá un divorcio feliz. Siempre un divorcio es triste. Siempre trae consecuencias tristes. Siempre deja afectados a todos. Es como una granada. Eso alcanza muchísimos metros a la redonda. Por eso, por más de que exista y por más de que tengamos que tocar esos puntos, la idea es que defendamos siempre el principal propósito del Eterno, que es que nos unamos en matrimonio buscando su voluntad. Que si tú, joven, o tú, soltero, te vas a casar, por favor, no le hagas un daño a esa persona que estás pretendiendo como esposa de casarte, si no es el Eterno el que te confirma que ella es para ti y tú eres para ella, o si no le vas a hacer un gran daño. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que respeten a las otras personas.
Tenemos que enseñar eso. Yo entiendo que es difícil entender este tema, sobre todo si vienes con un trasfondo cristiano. Si vienes con un trasfondo cristiano, pues simplemente vas a repetir lo que tú aprendiste. Cristo no permite el divorcio, pero sin embargo tú encuentras los textos donde dice, a no ser por causa de fornicación. Además, Cristo, como le llaman, Yeshua, el Mesías, nunca iba a ir en contra de un mandamiento de su padre. Y es más, es muy fácil, y yo mismo lo hacía, defenderlo cuando tú eres una persona casada y no has pasado por un divorcio. Pero dile eso a una mujer que tiene un hombre que la golpea todos los días, que le llega los viernes borracho, que la obliga a tener relaciones íntimas con el borracho, la maltrata. A ver, o un hombre que la mujer le es infiel y él no se divorcia de ella simplemente por no avergonzarla. A ver. O a una mujer que el hombre le dice, ¿sabes qué? Me volví musulmán y te prohíbo que creas en Yeshua y que leas la Torah. Entonces son muchos casos, por eso nosotros no tenemos que correr a juzgar, sino más bien ceñirnos a lo que está escrito. Y si está escrito que hay un mandamiento que da la opción del divorcio, nosotros no podemos ir en contra de algo que está dado por el Eterno. Sí tenemos que tener cuidado porque si está escrito allí es por nuestra dureza de corazón. Bueno, eso con respecto a ese tema que tenemos que tocarlo y es bien complejo, bien difícil, porque precisamente para eso tiene uno que tener conocimiento de Torah y aceptarla. Porque uno puede tener conocimiento de Torah, pero aceptar unas cosas y otras no. Entonces ahí es como el que dice, sí, yo sé que está escrito que el Shabbat es el día del Eterno, pero, o sea, yo creo que ya fue abolido. Entonces, bueno, es más importante tu convicción que lo que está escrito. Lo importante es que la voluntad del Eterno es que nosotros, si nos vamos a casar, busquemos la voluntad de Él, para que no tengamos que pasar por ninguna causa, ni por dureza de corazón, ni por fornicación, ni por infidelidad, ni por ninguna causa, ni por maltrato, ni por nada, por ese proceso tan doloroso que deja un divorcio. Seguimos con el siguiente tema. Lo encontramos en el capítulo 5:33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás a Adonai tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amados, el tener palabra hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. Ustedes, yo no sé si han oído hablar o escuchado esta expresión. Hoy en día los hombres no tienen palabra. Pero ¿saben una cosa? Podríamos complementar ese dicho con otro. Los hombres, ni hoy en día, ni antiguamente, podían mantener su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Elohim. Nosotros no podemos decir, mañana nos vemos en esa cita. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos si el Eterno nos va a dar vida para poder cumplir eso. Por eso, en la línea observante, por eso nosotros aquí en Israel y básicamente en la comunidad en la comunidad religiosa, por decirlo así, observante de Torah, tenemos un dicho que dice, Bezrat Hashem Blineder. Es algo que caracteriza siempre que uno va a hacer un compromiso.
O sea, va a decir, bueno, entonces nos vemos el jueves a las 8 de la tarde para estudiar Torah. Y termina uno la frase diciendo, Berrad Hashem Blineder. Berrad Hashem significa con la ayuda del Eterno, con la ayuda del Creador, sin compromiso. Y estamos acostumbrados, y se nos enseña, a decir esta frase al final de cualquier acuerdo, hallemos acuerdo, no compromiso, porque neder es compromiso, bli neder significa sin compromiso. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a decir, bueno, nos vemos a las 8 para estudiar Torah y no llego, ¿qué pasa? Voy a estar infringiendo mi palabra, voy a estar quedando mal, voy a afectar a la persona que fue hasta allá, no me encontró, y voy a hacer un daño emocional, sentimental, almático a esa persona, y eso está prohibido por la Torah. Lo mismo cuando nosotros queremos ayudar a alguien. Debemos decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Elohim. No sabemos si vamos a poder cumplir eso. En todas las áreas uno debe acostumbrarse a decir Besrad Hashem Blineder, con la ayuda del Eterno sin compromiso. Porque de Él es el que podamos o no podamos hacer algo. Y no debemos añadir más cosas, porque precisamente cuando nosotros añadimos cosas, eso viene de nuestro corazón. Y las cosas que salen de nuestro corazón son engañosas. Por eso acostumbrémonos a esforzarnos 100% por cumplir lo que salga de nuestra boca. Y qué bueno decir, con la ayuda del Eterno, sin compromiso. Por si en algún momento el Eterno quiere interponerse en eso a lo cual nos estamos comprometiendo y no quiera permitir que nosotros hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Porque muchas veces el Eterno permite que nosotros no podamos cumplir simplemente porque algunas veces nos creemos los dueños de nuestro tiempo o nos creemos los dueños de nuestras decisiones y Él desea que entendamos que todo lo debemos primeramente presentar a Él. Aún el hecho de que tú no inmiscuyas al Eterno en un compromiso que adquieras, está mostrando que no lo estás tomando en cuenta. Por eso es mejor decir, mira, te voy a ayudar a tal cosa o esto con la ayuda del Eterno sin compromiso. Ah, bueno, me tuviste en cuenta. Eso está bien porque quiere decir que estás mostrando que yo soy tu Elohim. Porque cuando decimos, no, sí, tranquilo, ¿sabes qué? Yo conozco a no sé qué y acá, no te preocupes, yo te hago esa vueltica, yo soy hijo del vicepresidente, además mi hermana es la dueña de no sé qué, y esto sí, y el padre, tú eres el que va a ayudar, tú eres el que va a hacer, tú eres el que esto y esto. Ah, bueno, pues voy a hacer que no puedas hacer absolutamente nada de lo que te comprometiste para que te acuerdes que no eres tú, soy yo. Así que, amados, aprendamos y recordemos que nosotros no podemos añadir siquiera un codo a nuestra estatura, que nosotros no podemos asegurar que mañana podamos hacer una cosa o la otra, que lo único que podemos hacer es entregar nuestro futuro a Él y cada acción buena que queramos realizar, decir, Abacados, si es tu voluntad, tú permitirás que yo pueda hacer esto. Besrar Hashem, Briner, con la ayuda del Eterno, sin compromiso, Beshen Yeshua.